Bueno, compañeros y compañeras, seguimos con el segundo práctico evaluativo, vamos con el tema C, que es psicoanálisis. Vamos a hacer un repaso de lo más importante. Voy a hacer como bastante, sí, más escueta, pero porque tengo que irme a hacer unas cosas. Bueno, lo más importante del texto, el delincuente por sentimiento de culpabilidad que explicó la profe en el práctico Bordón, dijo esto, que la labor analítica, dice Freud, me condujo entonces al sorprendente resultado de que tales actos eran cometidos ante todo porque se hallaban prohibidos y porque su ejecución se enlazaba un alivio psíquico. El sujeto sufría en efecto de un penoso sentimiento de culpabilidad, esto es importante, de origen desconocido y una vez cometida una falta concreta, sentía mitigada la presión del mismo. El sentimiento de culpabilidad quedaba así por lo menos adherido a algo tangible. Por muy paradójico que parezca, he de afirmar que el sentimiento de culpabilidad existía antes del delito y no procedía de él, siendo, por el contrario, el delito el que precedía del sentimiento de culpabilidad. Eso también es muy importante, dijo la profe, de tenerlo en cuenta, que primero está el sentimiento de culpa inconsciente y después está el delito, que el castigo es como una descarga, un alivio psíquico de esas pulsiones intrapsíquicas, ¿sí? ¿Y de dónde viene ese sentimiento de culpabilidad? Textualmente dice Freud. Tal oscuro sentimiento de culpabilidad procedía del complejo de Edipo, siendo una reacción a las dos grandes intenciones criminales, matar al padre y gozar a la madre. Comparados con esto, los delitos cometidos para la fijación del sentimiento de culpabilidad hablan de ser realmente un alivio para el sujeto atormentado. Después también la profe dijo que hay una falla, ¿sí?, que dice que el complejo de Edipo no concluyó, es un Edipo que tuvo fallas en su conformación, el miedo de que el parricidio se lleve a cabo, persona que está adaptada pero que hay una falla. ¿Cuál es esa falla? Está en el super yo. Por eso dice que el castigo interno es menos insoportable que el delito. La persona siempre quiere castigo. Un encierro no tiene mucho sentido, su problema pasa por otro lado. Por esto el tratamiento analítico, el alivio psíquico, la tensión interna, ¿sí? Bueno, esto más o menos lo más importante del texto de Freud. Bien, vamos a seguir entonces ahora con el texto de Alexander Staub, la criminalidad como fenómeno general humano. Bueno, a veces cuando no tengamos, que no nos vengan rápidas las cosas cuando las estudiamos, podemos usar esto de la memoria del texto, por ejemplo. Se llama la criminalidad como fenómeno general humano. O sea, como que está diciendo que es algo de los seres humanos esto de la criminalidad. No es algo que le pasa no sé cómo explicarlo. Ahí voy al punto, digamos, como que dice, la mayor parte de los criminales es semejante desde el punto de vista somático al hombre normal. También lo es en cuanto a su constitución anímica, considerada superficialmente. Las diferencias que pueden observarse dependen más bien que de taras y hereditarias del desenvolvimiento de la propia vida. Es decir, que la mayor parte de los delincuentes, habiendo llevado otro género de vida, hubieran podido ser hombres normales. Claro, como lo que dice que la criminalidad que es un fenómeno que a todos nos puede pasar, que todos podemos ser potenciales delincuentes. La tendencia del Lombroso y su escuela de hallar una delimitación exacta entre el delincuente y el hombre sano nace del deseo narcisista del sabio de diferenciarse a sí mismo y a sus prójimos normales de los criminales como de una raza distinta que puede reconocerse con facilidad por sus características corporales. Todo intento de borrar este límite encuentra la misma resistencia efectiva que encontró la admisión de la teoría de Darwin, al lastimar la petulancia humana trasladando al hombre del dominio de la zoología. Todo hombre es innatamente criminal, es decir, un inadaptado, y conserva en su plenitud esta tendencia durante los primeros años de la vida. La adaptación del sujeto a la sociedad comienza después de la victoria sobre el complejo de Edipo y en su periodo de latencia. El desarrollo del asno y del criminal son hasta este momento completamente iguales, mientras que el normal consigue, principalmente durante el periodo de latencia del complejo, reprimir las genuinas tendencias criminales de sus impulsos. El criminal fracasa más o menos en esta adaptación. El criminal transforma en acciones sus instintos inadaptados a la sociedad, lo mismo que haría el niño si pudiese. Para los criminales, para la criminalidad reprimida y por tanto inconsciente del hombre sano,
Hay, por el contrario, solo algunos escapes inocentes como los sueños, las ensoñaciones fantásticas y el síntoma neurótico. La única diferencia, dice el autor Alexander y Staub, que hay entre el delincuente y el hombre normal consiste en que éste domina parcialmente sus instintos motores criminales, pero los desvía hacia otros fines socialmente inocuos, adquiriéndose este dominio y esta desviación permanente de las tendencias primitivamente antisociales en el transcurso de la educación del individuo. Por tanto, la diferencia entre el delincuente y el hombre normal representa generalmente no una falta congénita, sino un defecto de la educación. Bueno, esto es lo más importante del texto. También hay una clasificación, ¿sí?, que va a hablar de la clasificación, pero yo no la tengo completa. Así que bueno, eso a falta del texto de Alexander Staub, la clasificación de los criminales. Ahora vamos a el texto de la tarjeta de visita del criminal del rey y terminamos con esta parte del psicoanálisis, ¿sí? Lo hice muy cortito, pero es para que más o menos es como un resumen. En análisis químico de las heces que muchos criminales dejan en el lugar del hecho, este es Theodor Reik. Ha permitido con frecuencia el total esclarecimiento del caso. Bueno, dice, el carácter de demostrativo del grumus merdae revela que constituye una expresión de impulsos inconscientes de confesar. En esta forma el criminal exterioriza un temor social, lo que concuerda con la teoría de Kraft, que vincula la presencia de heces en el lugar del hecho con criminales novicios o todavía no empedernidos. Algunas veces, si se investiga el motivo inconsciente, se puede deducir que las heces han sido abandonadas con un propósito de autotraición. Aún hoy día debe predominar que en la mente humana la creencia de que la víctima no permite escapar a su asesino, sino que en retribución exige su vida. Queremos considerar aquí uno de los fenómenos cuya vinculación psicológica con esa creencia no ha sido aún perfectamente comprendida. Nos referimos al regreso del asesino al lugar del crimen. Dice, el lugar del crimen ejerce una involuntaria y misteriosa atracción sobre el criminal. La escena le atrae, porque su mente se halla preocupada todavía por el hecho. El criminal ve su crimen como un acto heroico, lo glorifica y encuentra consuelo en el lugar donde lo cometió. El asesino cree que estando en el ambiente del crimen obtiene un cierto poder sobre éste. La historia de los indicios demuestra que el autocastigo puede ser reemplazado por la autotraición, la necesidad de expiación, es decir, de pagar, por el impulso inconsciente de la confesión o expresada por parapraxis, actos fallidos. Bueno, después vuelve a la autora a hablar del regreso del asesino al lugar del crimen. Dice que lo poco que podemos adivinar de su sentido oculto parece indicar una intención inconsciente ajena al yo de dominar psicológicamente al hecho. Este regreso al lugar del crimen juega un importante papel, un impulso de repetición del hecho, un oscuro impulso urge del asesino volver a la escena donde sintió un placer siniestro. El deseo de reexperimentar el placer es uno de los motivos ocultos que llevan nuevamente el criminal al lugar donde cometió el crimen. Junto a este impulso de reexperimentar el placer existe otro no menos compulsivo, la necesidad inconsciente de castigo. El asesino difícilmente vuelve enseguida al lugar del hecho, su regreso constituye el reverso de su huida, y no es posible explicar el uno sin la otra. La tendencia a volver aparece más tarde. De acuerdo con los conceptos psicoanalíticos, existen especialmente en los crímenes más graves ciertos mecanismos de proyección. El criminal huye de su propia conciencia como lo haría ante un enemigo exterior, proyectando hacia afuera este enemigo interno. Bajo tal presión, su yo debilitado lucha vanamente y el criminal se vuelve descuidado y se traiciona a sí mismo. Cuando las fuerzas internas se hacen insoportables, huye hacia las externas, posiblemente porque así consigue un alivio que en muchos casos es más grande que su temor al castigo. Su yo lucha en vano contra la compulsión a la confesión. La vuelta de los asesinos a la escena del crimen coincide con este esquema de las cosas, pues uno de los motivos ocultos es su anhelo de entregarse a la justicia. Bueno, esto ha sido el tema C, el tema psicoanálisis, para el segundo práctico evaluativo de CRIMI.